En este capítulo seguimos explorando los años formativos de Jesús, un tiempo de descubrimiento, aprendizaje y primeras decisiones. Abordaremos preguntas como ¿cómo fue su educación formal e informal? ¿Qué lo motivaba a aprender con tanta pasión? ¿Quiénes fueron sus primeros amigos y qué rol jugaron en su desarrollo? ¿Y qué impacto tuvieron los viajeros y forasteros en su forma de ver el mundo? Bienvenidos y bienvenidas al Árbol de Luz. Mi nombre es David y me acompaña mi hermano Daniel. Hola, 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 ¿qué tal? Continuamos nuestro relato eh, con la primera infancia, la primera infancia de Jesús, que es esta información inédita que nos entrega el libro Durantia. En el capítulo anterior hablamos hasta sus primeros 5 años, sus primeros 6 años, rescatamos como hitos su vida en Egipto, sus primeros años en Nazaret, el nacimiento de sus hermanos menores, y la llegada del ajustador del pensamiento, que es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos en nuestra vida. Más adelante, quizás hablaremos más de los ajustadores del pensamiento y cómo nos acompañan en el resto de nuestra evolución, ¿ya? Entonces, ahora, esta segunda parte de este documento como que se centra un poco más en la educación de Jesús, en la educación formal tanto como en la educación informal o la educación que recibimos, ¿no?, de nuestros padres o de otras fuentes. La Universidad de la Vida, que le dice. Exactamente, la Universidad de la Vida. Entonces, el sistema educativo de los judíos en ese entonces, no sé cómo será hoy, dividían digamos, por distintas eh, etapas formativas, la, digamos, la educación de los niños. Y cuando los niños cumplían 5 años, pasaban de la madre al padre. O sea, desde los 5 años en adelante era el padre quien se hacía cargo de la educación. María enseñó a, a Jesús el arameo, ¿ya? El dialecto galileo del arameo. El arameo era la lengua común, como explicamos en algún momento, pero también, como dijimos, Galilea era una provincia. Entonces, en la mayoría de los países, en la capital se habla de una forma y como que cada provincia tiene como ligeras variaciones que le hacen como característico, que le debe pasar en todos los países ocurren eso. Entonces, los galileos también tenían como un cierto, como su propia forma, que los hacía muy reconocibles. De hecho, como anécdota, cuando Pedro niega a Jesús, aquí ya no estamos adelantando bastante, pero que es de común conocimiento cuando Pedro niega a Jesús, a él lo reconocen por su forma de hablar, le reconocen el acento galileo, ¿ya? Ese era solamente un pequeño paréntesis. Entonces María le enseñó el arameo en estos primeros años y José le enseñó el griego, porque, como hemos explicado, Jesús vivió sus primeros años en Egipto, la lengua universal el griego. José trabajaba en una zona que tenía mucho contacto con extranjeros, con viajeros. Entonces hablaba griego eh, como un idioma de los comerciantes, se podría decir. Eh, y también lo otro que mencionamos era esta copia griega de las escrituras que le regalaron sus amigos egipcios y que José lo tenía muy atesorado en su familia. De hecho, era conocido en el barrio como que en esta casa tenían esta copia griega. Entonces llegaba mucha gente a estudiar a la casa de Jesús. Entonces, acá es importante ir entendiendo que Jesús se va rodeando de gente como más intelectual o más preocupada de la educación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo como el conocimiento. Pasamos a esta imagen. Estos dos niños es Jesús
y es Juan, Juan el Bautista, su primo, ¿cierto? Es como su primo en segundo grado, no sé. Hijo de Elizabeth y Zacarías, y Juan el Bautista, que también es un personaje muy, muy conocido, fundamental en la vida, en la preparación del camino de Jesús. Entonces, acá tenían 7 años cada uno y están jugando como dos niños de 7 años. Eh, de hecho, acá en el libro cuenta de que eran sus madres y sus padres quienes tenían estas conversaciones planificando el futuro de los niños. Y siempre decían, Jesús va a ser el libertador y Juan va a ser su mano derecha. Ahora, Juan, como explicamos anteriormente, él era hijo de un sacerdote. Zacarías era un sacerdote en Judea. Entonces, él tenía una formación más, eh, como un poquito más formal, más teológica, respecto a las costumbres, a las fiestas judías, a la historia de Israel, porque claro, su papá era un sacerdote. Entonces, en este encuentro, Juan le tienen conversaciones, digamos, de la historia de Israel. Entonces, y a Jesús le gusta mucho eso, le llama la atención, le gusta aprender. Eh, Como dijimos en el capítulo anterior, Jesús era un niño preguntón, era el por qué, por qué, por qué. Entonces, eh, esto de preguntarle también incluso a sus pares era como parte del diario vivir de Jesús. En esta imagen son dos cosas importantes que hay que recalcar. Jesús, eh, Jesús le gustaba mirar mucho a las estrellas, ¿ya? Como que le gustaba admirarla, la estrella era algo de las cosas que a él le gustaban. Y en esta parte del libro se menciona la forma de rezar que tenía Jesús. Eh, la forma tradicional de los judíos era repetir, a través de la repetición, hacer ciertos rezos, ciertas oraciones que están estructuradas, como por ejemplo el Padre Nuestro. ¿Cierto? El Padre Nuestro es una oración que está estructurada, que uno la aprende de memoria, eh, pero la verdad es que no es como una oración íntima. Entonces, a José y María le molestaba o le llamaba la atención de que Jesús, cuando oraba, hablaba con Dios como cuando uno habla con su papá. Ent- eh, Él como que le quitaba esa formalidad, ¿ya? Entonces, él al referirse a Dios de una forma como tan habitual, hablar con Dios, de decirle, no sé, papá, tengo tal problema, o papá, muchas gracias, eso le chocaba a José y María. Entonces le prohibieron seguir orando de esa forma. De esa manera. Daniel, Jesús, cuando estuvo el... Perdón, Jesús en esa edad, ¿él sabía quién era? No, Todavía no lo no, sabía. aún no sabía, pero poco a poco eh, él va descubriendo eh, o va entendiendo como su parte divina. No es que él llega a cierta edad y se entera como plot twist de una historia, no. Él poco a poco va como identificando ciertas cosas que son propias de su parte divina. Hay un momento en la vida de Jesús en que esto ya, digamos, como que se culmina, ¿ya? Eh, en adoptar totalmente su personalidad o su preexistencia, pero eso es mucho más, digamos, 30 años. Ok. Entonces, volviendo al tema, José y María como que no le prohíben de alguna manera orar de esa forma, que sería como comillas irrespetuosa, ¿cierto? Para los judíos ortodoxos era muy irrespetuosa esa forma. Entonces llegaron como un acuerdo. Jesús hacía sus oraciones y después les decía, ahora déjenme tener una pequeña charla
con mi padre que está en los cielos. Entonces, él de muy chiquitito nos enseña a orar, ¿ya? De que uno tiene que eh, tener una conversación con el Padre, ¿no? Y me gusta Claro, eso por lo menos. más íntima, una conversación más íntima. Es exactamente. Jesús era un niño ya de 7 años y ya tenía también, le gustaba también recorrer la naturaleza y recorrer los caminos. Como José ya estaba trabajando en distintas ciudades como constructor, como contratista, y sus hermanos menores ya están un poquito más grandes como para ayudarle a María a hacer ciertas cosas. A Santiago, la verdad, Miriam aún era muy chiquitita como para ponerla a lavar los platos. No, pero Jesús empezó a acompañar a José en ciertos viajes, ¿ya? Y también le gustaba mucho estos viajes porque tenía conversaciones más profundas con José. José le contaba sobre los lugares históricos asociados a la historia de Israel. Entonces, Jesús disfrutaba mucho estos viajes, tanto o sea, a las colinas, a mirar la naturaleza o mirar de lejos las ciudades, como también ir a recorrer estas distintas ciudades con su papá. Jesús tenía algunos amigos en el barrio, ¿ya? Y en ese entonces, la verdad que los juegos que tenían los niños no eran como muy interesantes, lo que se dice en el libro. Y de hecho, a Jesús le gustaba trabajar en el taller de José que tenía en el centro en el centro de Nazaret. Ahí los niños jugaban como con el aserrín, con pedazos de madera. eh, pero Jesús siempre muy feliz, de muy buen ánimo, eh, para compartir con otros niños también, para inventar juegos, mucho sentido del humor también, un buen sentido del humor que lamentablemente no dura mucho, le llega hasta los 14 años, y cuando muere José, ahí su vida cambia, pero de forma drástica. Pero hasta ese momento había mucha felicidad en su casa, en su vida en general. De hecho, aquí también nombran también una forma anecdótica que tú mencionaste en el capítulo anterior, que es cuando él tuvo un accidente en una escalera. Se cayó en una escalera, María quedó muy asustada, quedó con tragedia con esa situación. Y volvieron, Uno, digamos, que uno trata esto, de ponerse en el lugar de María, porque ya es tu hijo y todo, pero adicionalmente tienen la responsabilidad, entonces tienes que haberlo tratado tan como un cristal, no trata de entenderlo. sí, por supuesto que hay que entenderlo, aparte ya fue mamá joven, mamá muy joven, y solo ella sabe lo que es que se te aparezca un arcángel a avisarte. Claro, imagínate que te están pasando tremenda responsabilidad y te lo entrega un ser cubierto de luz que viene de otro universo. Yo creo que es poquito fuerte. Pero claro, María, pero ¿sabes qué? No es tan correcto lo que tú dices, en el sentido de que María, claro, cuidaba más, o sea, cuidaba a Jesús con este recuerdo, pero en el hogar no habían grandes diferencias. Ellos lograban que no se produjeran diferencias con el resto de los hermanos. No es que Jesús era el regalón y los demás estaban como desplazados, sino que ellos eran bien equitativos en el cuidado y en el amor respecto a sus hermanos. Así que eso también, bien, José y María. Em, Tenemos ya el siguiente evento, que es el nacimiento de el tercer hermano de Jesús, que es José. Ya, y aquí esta imagen idílica, obviamente creada con inteligencia artificial, pero que nos demuestra de que era una familia feliz, que iba creciendo, era una familia próspera. Jesús era muy bueno con sus hermanos menores. eh, Así que la verdad era una familia bastante feliz. A ver, en esta imagen lo que tenemos es
eh, lo que he mencionado en capítulos anteriores, Nazaret, como encrucijada o paso obligado para el comercio, para todos los extranjeros eh, que venían de distintas partes del mundo. Entonces había lugares como La Fuente, por ejemplo, que eran lugares donde se juntaba como los niños curiosos o las personas o los vecinos curiosos que les gustaba conocer ahí con las personas. Y Jesús era un niño bastante conocido ya en el barrio. Yo digo barrio, pero era, digamos, en su zona. Porque claro, todos lo conocían como un niño inteligente, como un niño bueno. Entonces era bien Era conocido. conversador, en el buen sentido de la palabra. Exactamente. Y esto Ujú. también tiene que ver con la educación. Es como lo que estamos tratando de hablar en este capítulo. Jesús valoró mucho, eh, más allá de su educación formal, este tipo de educación, que es el conocer personas de distintas clases sociales, de distintos lugares del mundo conocido en ese entonces. Para él era, digamos, era muy eh, tenía muchos beneficios el hecho de conocer estas experiencias de las demás personas. Y ahí es cuando esa parte como divina, como que poco a poco va aflorando en el sentido de querer relacionarse con sus creaciones, ¿cierto? No olvidemos que Jesús, eh, la preexistencia de Jesús es nuestro creador, es el creador de nuestro universo. Entonces ahí como que se le escapa, yo creo, un poquito ahí el corazón de querer conocer a más personas. Entonces, tanto la educación que recibe en su familia, con sus padres, y esta educación más informal, por decirlo de alguna manera, eh, son, son muy valoradas por Jesús. Bueno, aquí en esta imagen es cuando ya hablamos de la educación formal de Jesús, ¿ya? Eh, que es en la sinagoga. Los niños en ese entonces, o el sistema educativo de los judíos, tenían dos etapas, que era de los 7 a los 10 años, estaban como en una especie como de escuela elemental, donde aprendían los libros de la ley. Había un chazán, que es como una especie como de profesor, ¿ya? Que es el anciano ahí que está sentado, y todos se sentaban alrededor de él como una especie de media luna y aprendían la educación no con, digamos, no escrito, no era que cada niño tenía algo donde anotar, sino que era a través de la repetición en voz alta. Ese era como el sistema educativo. Y aquí Jesús aprende su tercer idioma, que es el hebreo. Las escrituras, en ese entonces, las escrituras sagradas se escribían en hebreo. Entonces, recordando, arameo, lengua común, griego, la lengua universal, la lengua para el comercio, y el hebreo, que era digamos, este idioma eh, reservado para estos temas más religiosos. Y la segunda etapa de la educación va de los 10 a los 13 años, ¿ya? Ahí, digamos, profundizan otros libros, los libros proféticos, los salmos, eh, y a los 13 años es cuando ellos ya se gradúan y, y como, y pasan a ser como un hijo de la patria, o el hijo, uno de los hijos, digamos, el título que tiene, no recuerdo el título exacto, pero ya se le autoriza a ir al templo a pasar la primera Pascua. Cuando ellos cumplen 13 años, ya están autorizados para ir a su primera Pascua. Entonces, como decía, ellos estudiaban la ley, la Torá, estudiaban los salmos, estudiaban a los profetas, y, y bueno, y lo que puede ser como un poquito ya más lógico, Jesús era bueno en todo, también era el mejor estudiante, que uno podría intuir que sí, era el mejor estudiante de su generación.
Tan así que los servicios religiosos en la sinagoga los días sábados, a veces se les pedía si él podía leer, si él podía leer la escritura, alguna parte de la ceremonia, eh, eh, digamos, porque lo hacía muy bien, y era como el orgullo casi del pueblo, este niño que era como bueno en todo. También es importante en esta etapa digamos, de la educación de Jesús, que es como Nazaret era este, esta ciudad con harto intercambio con los gentiles, con los extranjeros, es de que muchas veces a la sinagoga llegaban, o sea, rabinos, sacerdotes, pero que venían de distintas partes del mundo, o sea, judíos que venían de distintas partes del mundo. Entonces, los servicios religiosos eran con personas como más liberales, podríamos decir. Siempre se dice que las personas que viajan más son como más abiertos de mente eh, para cualquier tema. Y en educación, por lo menos era así. Eh, recuerda lo que te mencioné en el capítulo anterior, que los judíos de forma despectiva decían que puede salir bien qué bueno puede salir de Nazaret, porque son unos judíos que se mezclan mucho con los gentiles, mucho con los extranjeros. Pero así fue. Jesús, además, escuchaba los puntos de vista de sacerdote o de rabino, pero de distintos lugares del mundo. Así que eso también, todas estas cosas le iban sumando a su personalidad y a su, digamos, a su filosofía de muchas cosas. También se menciona otra escena que es importante, un encuentro que tiene con un matemático de la ciudad de Damasco, ¿ya? Eh, Imagínate, un niño tan chico le enseñan matemáticas, a él le llama mucho la atención también, que las matemáticas cuando uno las entiende son muy entretenidas, siento yo. Ya, quizás no tanto, pero lo pueden llegar a ser entretenidas. Y se conoce que los árabes, por lo menos, no sé si Damasco tuvieron harto desarrollo de la álgebra, eso fue años después, sí, pero digamos, eran lugares donde también se estudia con matemáticas. Entonces, también dentro de las preguntas que hacía Jesús, estaban también los temas, podríamos decir, de física o de química, el no entender, por ejemplo, la nieve, como si era un líquido, pero al mismo tiempo podía ser sólido. Ese tipo de cosas, José ya no había forma de responder. O sea, imagínate lo colapsado que está No, ese pues pobre hombre. José era solamente, él trabajaba con sus manos, era carpintero. Entonces, Exactamente, porque si bien ellos tenían una educación mayor, pero en temas religiosos, matemática ya es ciencia, derechamente. Y esto solamente lo pudo aprender por conocer a extranjeros en la ciudad de Nazaret. Eh, Judea, Jerusalén en especial, era un lugar muy cerrado. Siempre fue muy cerrado y por eso siempre terminaron rechazando a Jesús. Eh, entonces, difícilmente él podría interesarle la ciencia o las matemáticas en este caso en otro lugar que no fuera Nazaret. ¿Ya? Así que esta anécdota también es como bien, es una de las cosas que también me gusta. Y luego, bueno, Jesús ya tiene 8 años cuando ocurre esto, de que conoció al matemático de Damasco. También, ¿qué otras cosas aprendió Jesús a los 8 años? También aprendió clases de arpa. También le gustaba la música. mm, Como te digo, Jesús como que era bueno en todo. en todo, Entonces claro. también le interesó la música. A mí me pasaba, no sé si a ti, tenía compañeros que eran buenos en todo, que me decía, "Oh, me cae mal ese tipo. Eran buenos en el, no sé, o eran buenos en el deporte, buenos en clase, todo eso.
Pero la gracia de Jesús es que no generaba eso, no No, generaba como, oye, sino por el contrario era bien querido por todos. exactamente. No, acá no se dice como que generaba envidia o cosas por el estilo. No, no, para nada. Era un niño, era un niño bueno. Sí, eso es Ujú. como la conclusión que yo puedo sacar acá. Entonces, él enseñó, empezó a enseñarle el alfabeto a sus hermanos menores. Empezó ya a educar a sus hermanos menores. O sea, aparte de cooperar en la casa con las labores domésticas, él también cuidaba a su hermano, le enseñaba incluso, no sé, el alfabeto o religión. Eh, pero además siempre con estas preguntas también, el por qué habían temporadas secas, por qué habían temporadas con lluvia, por qué el clima, no sé, más allá del río Jordán era de tal forma, pero acá era distinto. Entonces, continuaba con eso, ¿ya? También una de las cosas que se menciona en esta parte es de que Jesús también tenía vacaciones, como que se tomaba vacaciones o cada cierto tiempo le gustaba viajar donde sus tíos. Tenía unos tíos que tenían una granja, entonces ahí él también estaba en la granja, conocía a los animalitos, etcétera. Y también tenía otro tío, otros familiares que eran pescadores. Así que también como a los 8 años empieza también a conocer el mar de Galilea y también a interesarse por el mundo. O sea, el mundo entero le llamaba la atención. Y bueno, después tenemos un hito que es muy importante, que es la llegada de un personaje, de de un rabino que se llamaba Nacor, un rabino de Jerusalén. Eh, Probablemente se esparció, digamos, en la ciudad de Nazaret de que había un niño que era prodigio, o sea, si podemos englobar todo esto, claramente era un niño prodigio. Entonces se acercó esta persona que era de la escuela rabínica de Jerusalén y se acercaron donde José y María para ofrecerle que él fuera a estudiar a Jerusalén, ¿ya? Así como, como una especie como de beca, así, un Claro. internado en Jerusalén. Disculpa, ¿qué edad Eh, tenía, dijiste? Perdón. 8 años, Ocho. Vale. acá ya tenía 8 años. Eh, y de hecho a este Nacor como que le chocó un poco el hecho de que no solo de que Jesús supiera muchas cosas, sino que también como tenía esta formación galilea o de Nazaret, que era más liberal, chocaba un poco con este conservadurismo que tenían en Jerusalén, ya en Judea. ¿Y por qué digo que es importante este encuentro? Porque a medida que estudiemos la vida de Jesús, nos vamos a encontrar con muchas de estas situaciones que a Jesús se le ofrece o ser maestro en otro lugar del mundo o estudiar en otro lugar del mundo, como pasó en Alejandría, que le ofrecieron a los papás que estudiaran en Alejandría Claro. y nos vamos a encontrar con muchas negativas de Jesús y que también explican cómo fue, diga, después su predicación a los 30 y algo años, eh, y en parte porque rechazó todo este tipo de educación, lo que me parece igual bien interesante y bien coherente. Porque de las cosas que a mí me gusta el libro, siempre lo he dicho, es la coherencia con muchas cosas. Entonces, se le ofrece digamos, a José y María. José no quería, a José como que no era mucho de la idea de que se separase su hijo. María era como más o menos, porque ella tenía mucho digamos, esta fe en que Jesús se convirtiera en el libertador rápidamente o que fuera en el Mesías rápidamente, era como tenía un poco más de ansiedad en ese sentido, pero José era más recatado. José era de la idea de no presionar al niño. Entonces le piden la opinión a Jesús. Jesús les dice que le den unos días para pensarlo, ¿ya?
y ya, él pide la opinión a su amigo, a sus papás, a sus cercanos, a Dios, ya, que más que pedirle la opinión es conocer la voluntad de Dios, y él decide que no se quiere ir, no se quiere ir a Jerusalén, un lugar donde él se iba a sentir incómodo y que se le iba a analizar como, digamos, como, no como su persona, sino que más que nada su intelecto. Y este es uno de los primeros no que él va a decir, va a hacer en su carrera. Y termina el documento, ya en la parte final, con el nacimiento de un nuevo niño en la familia, que es Simón. Ya la familia cada vez va creciendo más, es una familia muy numerosa. Y de las cosas que puedo rescatar o esta imagen, que lo que me gusta es que Jesús, digamos, quería mucho a su hermano, pero era un buen hermano mayor. Y esto lo vamos a ver también a medida que avancemos, porque esto cada vez se pone más interesante y siento yo también quizás un poco más entretenido, esta relación que él tenía con su hermano, que la vamos a revisar también más adelante. Y también para poder englobar todo esto, para que no se pierda, es el árbol familiar con los hermanitos de Jesús. Entonces, hasta acá es donde llega la revisión de este documento, el capítulo de hoy. No sé qué te parece, Me quedaron un par de duda. de dudas. Respecto a cómo era él como amigo. Tenía Mira, amigos. tenía amigos, que ahí se menciona que jugaba con estos amigos, eh, pero la verdad que en este capítulo no se hace mayor hincapié. Él tenía un amigo que más adelante lo vamos a conocer, que ¿Ya? era como su defensor, se dice acá. Jesús obviamente no peleaba, era muy pacífico, y había un niño que siempre lo defendía, pero eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Ah, perfecto. Sí, Ya, entonces llegamos hasta acá nomás. Nos vemos en un próximo capítulo. Ya en el capítulo 9 de la playlist sería, ¿cierto? Entonces, nada más que invitarlos a continuar con nosotros, a suscribirse los que no se han suscrito, a comentar, dar me gusta, poner la campanita, eso nos ayuda mucho, mucho. Y eso, nos vemos en un próximo capítulo. adiós, chao. Chao, chao.